Bien, entonces, cuando hablamos de la, conser- la conservación de la carga eléctrica, entonces eh, estamos estableciendo una relación entre la fuerza eléctrica, la distancia de los electrones y el núcleo pues, de las partículas que estamos analizando. Entonces, acá tenemos prácticamente que cuando la fuerza disminuye, aquí estamos hablando de la fuerza que está siendo ejercida por los electrones a la hora de generar intercambio eléctrico. Entonces, cuando esta fuerza disminuye, la distancia entre los electrones, la distancia entre los electrones y el tamaño del núcleo aumenta. Aquí entonces estamos estableciendo una relación que es directa y que siempre se va a conservar. Entonces, nos damos cuenta que a medida de que, a ver, vemos que tenemos el núcleo de una molécula cualquiera y tenemos los electrones, ¿cierto? Recordemos que los electrones están en la periferia. ¿Qué pasa? Que si digamos que tenemos los electrones en estas ubicaciones, ¿sí? Los electrones en estas ubicaciones, y yo los alejo, es decir, tomo uno de esos electrones y comienzo a alejarlo. Entonces tomo un electrón y comienzo a alejarlo. Entonces, la distancia entre, o sea, el núcleo y el tamaño perdón, la distancia entre los electrones y el núcleo van a aumentar, pero la fuerza va a ir disminuyendo. Es decir, que entre más cerca tengo el núcleo. Si está más pequeño el núcleo, es porque la fuerza es más fuerte. ¿Listo? Y en ese sentido, tengo también que los electrones se van a encontrar entonces más cerca. Si yo lo alejo, entonces tengo un electrón, tengo el núcleo, perdón, núcleo más grande, los electrones más unas distancias mayores a ese núcleo, nos vamos a encontrar que la fuerza, en este caso, la fuerza del electrón 2 y la fuerza del electrón 1, como están a distancias diferentes, las fuerzas también son diferentes. Entonces, en este caso, a mayor distancia, menor fuerza. Y aquí podríamos ver esta conservación y este comportamiento es similar al que se presenta en los planetas. Entonces, los planetas, entre más alejados se encuentren del Sol, pues menor atracción van a sentir, hasta que llega un punto en el que hay objetos del espacio que ya no están atraídos por el núcleo, que el núcleo vendría siendo el Sol, ¿sí? Porque ya están muy fuera, entonces, muy lejos, entonces esta fuerza ya no le afecta, ya es demasiado pequeña para poderlo atraer. Entonces, con la carga eléctrica pasa algo similar. Entonces, el principio de la conservación de la carga eléctrica indica, voy a escribir eso, entonces el principio de conservación de la carga eléctrica indica que un sistema aislado es constante. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que sea constante? Que esa relación se va a presentar siempre y siempre va a ser la misma, ¿sí? No va a sufrir alguna variación. ¿Listo? Entonces es constante. Es decir, que se conserva. Y si se conserva, quiere decir que ni aumenta ni disminuye. Entonces, directamente decimos que la energía, en estos casos, bueno, en general, en todo caso, no se cree,
no se crea ni se destruye, simplemente pues está trasladando, se está desplazando de un objeto a otro. Entonces la energía aquí no se crea ni se destruye. ¿Listo? Cuando hablamos de la creación de materias y de energías, pues decimos que únicamente esa energía se transforma. En este caso, ni se crea ni se destruye, sino que em, se transporta de un cuerpo a otro. Así el objeto que está más cargado, el objeto que está cargado puede ceder carga a uno que no esté y cargarlo, ya sea positiva o negativamente. ¿Listo? Esta carga puede ser tanto positiva como negativa. Entonces, la carga eléctrica puede ser positiva o negativa. Recordemos que la carga, como la veíamos las semanas pasadas, tiene polaridad. Entonces, esta polaridad nos ayuda a identificar o nos permite identificar si es positiva o negativa. ¿Listo? Y cuando hablamos de la carga eléctrica como tal, entonces estamos hablando del número de electrones que hay en esa molécula, en esa partícula. ¿Listo? Entonces, la cantidad de electrones, ¿listo? La cantidad de electrones presente en la interacción, presentes en la interacción. A esto es a lo que se le llama carga. A esta cantidad de electrones presentes en la interacción es a lo que denominamos la carga. ¿Listo? Y como son electrones, por eso es carga eléctrica. Entonces podemos decir, no, hay tantos electrones, ¿sí? O podemos hacer la equivalencia y medirlos por una unidad de medida. Ya sabemos que la unidad de medida de la carga eléctrica, ¿cuál es? ¿Cuál es la unidad de medida? ¿En qué se mide la carga eléctrica? ¿Con columpios? Correcto, con columpios. Esto se mide en columpios. ¿Listo? Entonces se mide en columpios. Entonces hay que establecer una equivalencia. Entonces vamos a tener presente que un columpio, ¿listo? Un columpio que, bueno, el columpio lo podemos escribir con la letra C minúscula o con la letra C mayúscula, indiferente. Entonces un columpio nos va a equivaler a 6,25 por 10 a la 18 electrones. Tengamos en cuenta que esto es notación científica, ¿listo? Esto es notación científica. O sea, tener 6,25 por 10 a la 18 equivaldría a tener 6, 2, 5 van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 electrones, ¿sí? Esta sería la equivalencia. Pero creo que ustedes están de acuerdo conmigo en que es mucho más cómodo trabajar con la notación científica que con todo este número cada vez que querramos hacer una operación. Y ahora, aquí estamos hablando de un columpio. O sea, dimensionenlo trabajando con más o con números decimales o cuando la medida no es completa. Entonces, aquí lo tengo para que sea como referencia que un columpio equivale a esta cantidad de electrones, ¿sí? Que nos podríamos aquí dedicar a contarlos. O podemos decir directamente 6,25 por 10 a la 18. ¿Listo? Y esa va a ser la cantidad de electrones presentes en un columpio. Si queremos hacer la transposición o el despeje y saber entonces cuántos columpios son un electrón, se puede hacer. Porque teniendo esta equivalencia, pues lo único que tendríamos que hacer es despejar. ¿Sí? Entonces, si un columpio son 6,25 por 10 a la 18 electrones, pues aquí bastaría con aplicar regla de 3. Entonces, podríamos decir que un electrón, ¿sí? Resolviendo la regla de 3, nos daríamos cuenta que va a ser 1
entre 6,25 por 10 a la 18. ¿Listo? Esto es en columpios. Eso quiere decir que el resultado de esta división va a darnos la medida la carga de un electrón. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, tendríamos que, por conservación de la carga eléctrica, partimos del hecho de que esa energía ni se crea ni se destruye, sino que simplemente está en los cuerpos y lo que se hace es transmitirla, transferirla de uno al otro. La carga puede ser positiva o negativa como su polaridad y está presente eh, pues en todos los intercambios, ya sean a nivel atómicos, como pues precisamente la interacción entre los átomos, como a nivel molecular, cuando ya hablamos de transformaciones, de transferencias más grandes. Y pues es directamente que esa conservación de la carga eléctrica siempre va a ser constante, en lo que la fuerza eléctrica y la carga eléctrica siempre van a ser constantes, porque si se conserva es precisamente eso lo que sucede. Tenemos entonces las dos equivalencias, cuánto la carga que tiene un electrón y pues la equivalencia en la cantidad de electrones que posee un columpio. ¿Listo?